Palabra, y yo quisiera comenzar orando. Gracias, Dios, por darnos la oportunidad de estar aquí esta noche, Señor. Es sin duda un privilegio y un honor, Señor, poder estar aquí, Señor, y estar aquí con el propósito de escuchar de ti, Señor, de saber de ti, de conocerte a ti, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de los cantantes, Señor, y cada uno de los chicos, chicas, por María, por Heriberto, Señor, que han estado, Señor, mostrando con su talento y rindiendo su talento a ti, Señor. Señor, hay algo en ellos, Señor, que sin duda, Señor, muchos de nosotros quisiéramos. Te ruego, Señor, que tú nos muestres qué es lo que hay en sus corazones, Señor. El día de hoy, Señor, te pedimos que tú seas glorificado, Señor, a través, Señor, de tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, que el día de hoy hables a nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo se derrame esta noche, Señor, hablando a nuestros corazones, convenciéndonos de pecado, de juicio y de justicia. Te lo pedimos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos llamado este evento Viviendo sin temor. ¿Hay alguien aquí que no haya tenido miedo? Creo que todos hemos tenido miedo en algún momento en nuestras vidas. Y estos últimos años han surgido diferentes situaciones que nos han llenado de miedo. En estos últimos años trataba de recordar algunos asuntos y algunas situaciones que han venido a este mundo que nos han llenado de miedo. Recuerdo hace algunos años, en la época de Navidad, de Año Nuevo, hubo un tsunami por allá en Asia y decíamos, e incluso creo que algunos de nosotros dijimos, yo no voy a ir a la playa nunca. Porque de repente suceden estas cosas y estos desastres naturales que nos llenan de miedo. Hace algunos años aquí en la Ciudad de México, un terremoto devastó gran parte de la ciudad. Y creo que se creció y nos llenó de miedo. Algunos ataques terroristas, interesante, la palabra terrorista comienza con terror. Y al ver en las noticias hace algunos años atrás aviones impactándose en Nueva York, fue algo, ¿sabes? Esas fechas, mi hermana estaba en Nueva York y yo estaba viendo las noticias y veía estos aviones impactándose una y otra vez porque repetían la imagen y de repente me acordé, mi hermana está en Nueva York y fue un momento terrible para mí tratar de buscarla y encontrar su teléfono para comunicarme con ella. Algunas cosas han sucedido últimamente. El anuncio de una crisis económica mundial también ha traído miedo. Epidemias han traído mucho miedo. Últimamente aquí en la Ciudad de México hubo esta epidemia que nos paralizó. Paralizó completamente la ciudad y apenas estábamos digiriendo esto de la epidemia y tembló. Y ahí vamos todos para afuera con miedo de que el edificio caiga encima de nosotros. Pasaron 2 semanas y hubo otro temblor. Yo tuve muchos miedos en mi vida y tuve miedo a no ser aceptado. De repente esos son cosas más pequeñas pero que nos han llenado de miedo. A no ser aceptado, un miedo a no encajar con mis amigos, un miedo a no ser nadie, ¿no? Pero recuerdo cuál fue mi mayor miedo y recuerdo cuándo surgió. Estaba de gira y estaba en Argentina, y en Argentina de repente de la oficina de la disquera con la que iba me dijeron que mi hermana habló por teléfono hasta Argentina y yo dije, ¿para qué ha de haber hablado mi hermana hasta Argentina? Y de repente me dijeron, te tienes que comunicar urgentemente con tu hermana. Y entonces llamé a mi hermana. Llegando al hotel había una cabina de teléfono a un lado y entré ahí y pregunté ¿cuánto cuesta una llamada de teléfono a la Ciudad de México? Marqué y mi hermana solamente me dijo, abuelito murió. Y para mí eso me causó mucho miedo y terror. El pensar a dónde se había ido el abuelo me llenó de tal miedo que no quería dormir y trataba de no dormir hasta que el cansancio me agotaba y cerraba mis ojos. Entonces dormía porque tenía este pavor de que durante la noche por alguna razón me muriera. Creo que todos hemos tenido miedo. Y creo que uno de los miedos más grandes que muchos de nosotros tenemos es el miedo a la enfermedad, o incluso a la enfermedad de uno de nuestros familiares. A la enfermedad de uno de nuestros familiares que de repente acabe con su cuerpo y lo mate. Ese fue mi gran miedo.
Mi abuelo falleció y entonces tenía miedo a morir. El miedo a que a un familiar nuestro enferme y muera. El miedo a que nosotros mismos nos enfermemos y muramos. De repente nos pone paralizar. El día de hoy yo quiero ir a la palabra de Dios y tomar un tiempo para conocer una historia de la cual hizo referencia Heriberto hace unos momentos. La historia de una familia a la que Jesús amaba mucho. Esta historia está en la Biblia, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11. Quiero leer esta primera parte, ir tú y yo metiéndonos a este viaje, a conocer esta familia que fue impactada por la muerte. Dice así en Juan 11, versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y la enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Aquí hay una enfermedad, hay una familia. María, Marta y Lázaro son hermanos y Lázaro enfermó. Y le avisan a Jesús acerca de esta enfermedad. Pero me encanta que la familia, Marta y María, no le hacen una petición a Jesús. No le dicen: Jesús, Lázaro está enfermo, ven a sanarlo. No, sino que lo que le dicen es: Señor, he aquí al que amas está enfermo. Déjame decirte algo esta noche: Dios te ama. Juan 3:16 dice de que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te ama. Así como amaba a esta familia, Dios ama a tu familia, Dios te ama a ti, y lo demostró. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios demostró su amor. Incluso en Primera de Juan, capítulo 4, verso 9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Lo que explicaba Heriberto hace unos momentos. No era una apelación: hey, Lázaro te ama mucho, haz algo. No, al que tú amas está enfermo. Ese que tú amas. Y sabes que esta noche quiero decirte: Dios te ama. Lázaro está enfermo. La familia no le pide nada a Jesús, le informa. La enfermedad causa angustia, causa terror, causa miedo. Pero de repente escuchas las palabras de Jesús diciendo: esta enfermedad no es para muerte. Y dices: wow, increíble. No es para muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado a través de ella. En otra versión de la Biblia dice: servirá para mostrar el poder de Dios y el poder que tengo yo, el Hijo de Dios. Jesús amaba a esta familia, y termina esta sección diciendo: y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Me encanta poder observar un poco más en el texto y darme cuenta que este amaba habla de un amor continuo. Amaba y continuaba amando a esta familia. Así Dios ha sido paciente contigo, te ama y te continúa amando y te sigue amando. Lo más increíble es que el amor de Jesús es un amor extraordinario, bastante diferente al amor que de repente encontramos en otra persona o el amor que vemos en nuestra sociedad el día de hoy. En 1 Corintios 13 se define este amor y dice: el que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso ni se cree más que nadie. No es orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. No aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El amor es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Solo el amor vive para siempre.
Ese es el amor que Jesús tiene por ti. Un amor paciente, un amor que no busca lo suyo, un amor que no es envidioso, un amor que no está recordando lo malo que le hicieron. Ese es el amor con el que te ama Jesús. Esta noche yo quiero que tengas esto en mente. Dios te ama. Esta enfermedad de esta familia era para la gloria de Dios, dice Jesús. No es para muerte. Pero la historia continúa y dice: cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó Jesús 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Está durmiendo, entonces quiere decir que se va a recuperar. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Pero si Jesús dijo que esta enfermedad no era para muerte, ¿por qué esperó 2 días Jesús? De repente escucha que estaba enfermo, pero él espera 2 días más. ¿Por qué? Una buena pregunta. Hay ocasiones que nos preguntamos esto: ¿por qué Dios no resuelve mis problemas? ¿Por qué Dios mantiene esta enfermedad en mi cuerpo? ¿Por qué Dios me mantiene yendo de nuevo y de nuevo al hospital? ¿Por qué Dios no hace nada? ¿Por qué esperó Jesús? ¿Sabes qué? Porque sabía lo que Él iba a hacer. Porque Él sabía lo que iba a hacer. Ellos no sabían lo que Jesús iba a hacer, pero Jesús sí sabía. Y ellos de repente escuchan: Él duerme, voy a despertarle, voy a sacarle de sus sueños. Los discípulos dicen: si duerme, pues es señal de que va a sanar. Jesús estaba hablando de la muerte de Lázaro y de repente dice: Lázaro ha muerto, Lázaro está muerto. Y de repente dice esto: y me alegro por vosotros. Le está hablando a sus discípulos: me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Mas vamos a Él, para que creas. La palabra creer habla de depositar nuestra fe completamente en algo. Creer me habla de depositar mi confianza. Me encanta que Jesús no dice: qué bueno que no estabas allí para que entiendas. No dice que entiendas. No dice aquí incluso, no dice para que puedas entender, dice para que creas. Con lo que va a suceder, tú vas a creer. Y ¿sabes qué? Ya se había utilizado este verbo creer en el Evangelio de Juan. De hecho, el Evangelio de Juan está basado en esto. Juan escribió este Evangelio diciendo: estas cosas te escribo para que creas que Jesús es el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengas vida en su nombre. ¿No te parece increíble? Creer en Jesús como el Hijo de Dios y creer en Él, me dice aquí, me hace tener vida eterna. Ya Juan había utilizado esta palabra creer otras veces. En una ocasión, algunas personas se acercaron con Jesús y le dice: ¿cuál es la obra de Dios que tenemos que hacer? Y Jesús dice: esta es la obra de Dios que tú tienes que hacer, que creas en aquel que Él ha enviado. En otra ocasión se topó con un ciego que había recibido la vista de parte de Jesús. Y de repente llega con este ciego y le dice: ¿crees tú en el Hijo de Dios? El ciego le pregunta: ¿quién es para que crea en Él? Jesús le dice: el que habla contigo, ese es, yo soy. Este ciego dijo, más bien este ciego que ahora veía: creo, Señor, y le adoro. Creer, depositar mi confianza en. Qué bueno que no estabas allí, Lázaro ha muerto, para que creas. Me encanta. Antes la enfermedad es para la gloria de Dios, ahora la muerte es para que creas. Para que creas. Tomás de repente responde a esto y dice: vamos también nosotros para que muramos con Él. Me encanta Tomás. Tomás de repente dice: vamos para que nosotros muramos. Bueno, acaba de escuchar a Jesús que dice que Lázaro está muerto y va ¿a qué? A despertarle. Y Tomás tiene esta fe y dice: vamos, muramos, como quiera Él puede despertarnos. No es así. Entonces la historia continúa.
Dice en el verso 17, vino pues Jesús y halló que allá hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Ya pasaron 4 días de cuando Lázaro había muerto. Y este es un dato interesante. Muchos de nosotros no conocemos la cultura de esos días, pero había una tradición en esa época que durante 3 días después de que uno había muerto, el alma de esa persona rondaba por la tumba durante 3 días. Era una tradición. Al decir aquí que ya habían pasado 4 días, me está hablando, sabes que ya no hay esperanza. No hay ninguna esperanza. Él está muerto sin ninguna esperanza. Entonces Marta oyó que Jesús venía y salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, mira lo que le dice Marta, la hermana de Lázaro, su hermano está muerto, y llega Jesús. Y lo primero que le dice a Jesús es esto: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aquí tenemos un texto, pero no tenemos la grabación de Marta de cómo lo dijo. Porque de repente lees esto en diferentes tonos y puedes encontrar que a lo mejor lo estaba diciendo decepcionado. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Estoy decepcionado de ti. Mi hermano podría estar vivo si tú hubieras estado aquí. O a lo mejor incluso en enojo. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero ¿cómo lo dijo? Quizás lo dijo con seguridad. Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Cómo lo dijo Marta? ¿Lo dijo enojada? ¿Lo dijo golpeando el pecho de Jesús? ¿Lo dijo decepcionada de Jesús? Creo que la respuesta está en la frase que sigue. Marta continúa diciendo así: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Marta está más bien segura, completamente segura en Jesús. Lo que le está diciendo a Jesús no es un reclamo, no es una decepción. Lo que le está diciendo a Jesús es una seguridad. Señor, yo sé y te conozco. Yo sé quién eres. Yo sé que todas las cosas las puso tu Padre en tus manos. Yo sé que si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas ahora yo sé también que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Todo lo que le pidas a Él, Dios te lo dará. Jesús le dice: tu hermano resucitará. Y ella contesta, dice: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Marta tenía esta confianza de volver a ver a su hermano. Cuando Jesús le dice: tu hermano resucitará, ella está segura, ha oído a Jesús y conoce a Jesús y sabe que su hermano va a resucitar en el día de la resurrección, en los postreros tiempos. Así lo dice Marta: en el día postrero sé que mi hermano va a resucitar. Pero de repente Jesús dice esto: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Déjame decirte una cosa. ¿Qué frase más impactante? ¿Qué impacto tiene esta frase? Imagínate que de repente vas por la calle y alguien te dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Esa frase tiene un impacto que resuena en nuestros oídos. Está un hombre diciendo: yo soy la resurrección y la vida. Si crees en mí, no vas a morir. Es más, aunque esté muerto, vivirá. ¿De qué está hablando Jesús? Jesús está haciendo esta frase y habla sobre la resurrección. De repente esta palabra resurrección suena interesante, ¿no es así? ¿Cómo reaccionaba la gente cuando Jesús hablaba de resurrección? Bueno, los saduceos no creían en la resurrección y entonces trataban de hacerle caer con este tema de la resurrección. Algunos otros discutían esto. Es más, sus discípulos, cuando oyeron que Jesús iba a resucitar, ellos discutían como no entendiendo: oye, ¿de qué estará hablando esto de la resurrección? Más adelante en el libro de los Hechos, cuando Pablo está predicando de Jesús y dice que Jesús resucitó, algunos se burlaban y decían: ya te vamos a escuchar otra vez acerca de esto.
¿Cómo reaccionas tú cuando escuchas a Jesús diciendo, yo soy la resurrección? Pero Jesús no dice nada más, yo soy la resurrección. Él dice, yo soy la vida. ¡Ja! ¿Yo soy la vida? Esto también suena muy impactante. Yo soy la vida. No está diciendo yo tengo vida. Tú y yo podríamos decir en este momento tengo vida, pero no podríamos decir yo soy la vida. Jesús dice que el Padre tiene vida y que al Hijo de Dios le ha dado vida en sí mismo. Yo soy la resurrección y la vida, dice Jesús. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí. Una vez más aparece esta palabra creer. Lázaro ha muerto, pero qué bueno que no estabas ahí para que creas. Y ahora Jesús me dice en qué creer. Antes vimos, creer habla de depositar mi confianza en. Ahora ya sé en quién debo de depositar mi confianza. Jesús dice, cree en mí. Cree en mí. Aquel que cree en mí, dice Jesús, aunque esté muerto, dice, vivirá. Esto es también impactante. Aunque esté muerto, déjame hacerte una pregunta. ¿Un muerto puede creer? No puede creer. ¿Por qué? Porque está muerto. ¿Cómo Jesús dice, aunque esté muerto, vivirá? Si tú y yo sabemos que un muerto no puede creer, todas sus funciones de su cerebro están muertas, no puede pensar, no tiene la capacidad de creer. ¿De qué está hablando Jesús? Déjame explicártelo. La Biblia me habla de dos tipos de muerte. Me habla de una muerte física que tú y yo conocemos y que tú y yo vamos a experimentar, pero también la Biblia me habla de una muerte espiritual. Hay una historia que quizás tú conozcas, la historia del hijo pródigo. Este hijo pródigo era el hermano menor de la familia, va con su padre, le pide el dinero de su herencia, se va, lo malgasta, lo pierde todo en borracheras, en mujeres, y cuando lo pierde todo, entonces se queda cuidando cerdos. Al cuidar cerdos, él vuelve en sí y se da cuenta, en casa de mi padre hay muchos que trabajan y tienen abundancia de pan. He pecado contra el cielo, he pecado contra mi padre, voy a ir a decírselo. Llega con su padre y lo recibe con un gran abrazo y besos. Lo más increíble es la frase que el padre dice después de que su hijo regresa. Cuando regresa, su padre dice, este es mi hijo, estaba muerto y ahora vive. ¿Cómo? ¿Llegó su hijo como un zombie caminando hasta allá muerto? No. Este padre sabe que hay una muerte espiritual. La Biblia me habla de muerte espiritual. En Efesios 2 me dice, estando muerto en mis pecados, muertos en mis delitos y pecados. ¿Muerto en pecados? Sí. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Aquel que ha pecado está muerto. Y déjame hacerte una pregunta. ¿Hay alguien aquí en todo este auditorio que nunca haya pecado en su vida? Que levante la mano. ¿Nadie? Si levantas la mano, ya mentiste, ya pecaste. Todos hemos pecado. Todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando Jesús dice, aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, está hablando de esta muerte espiritual. Y entonces Jesús dice, todo aquel, me encanta, ¿escuchaste bien? Todo aquel, todo aquel. ¿A qué se refiere con todo aquel? Pues todo aquel. Todos nosotros, cualquiera, todo aquel que vive en mí, cree en mí, no morirá eternamente. Déjame, yo quisiera hacer una cosa. ¿Te has puesto a pensar en la eternidad? ¿Cuántos años tienes? Quizás tienes 24 años. No sé, quizás tienes 14 años. Quizás tienes 34 años. Quizás tienes 54 años. No lo sé. Yo tengo 34 años. O 33. Bueno, 34 años. Creo que 34 años. No estoy tan bien. Cuando mi abuelo murió, yo tenía como 25 años. La muerte de mi abuelo me sacó de mi temporalidad. Estaba yo viviendo para el día de hoy y para el ahora y para el aquí. Y vivía para hacer música y trabajaba en eso y nada más hacía eso. Pero de repente mi abuelo fallece y me abre un aspecto de eternidad que no conocía realmente. De repente me puse a pensar y dije, yo tengo 24 años, 25 años en esa época. O sea, ¿y los que vivieron hace 100 años, dónde están?
O sea, el día de hoy vivimos en el año 2009, hace 100 años atrás era la revolución y tú conoces los personajes de la revolución. ¿Dónde están? Hace 200 años fue la independencia aquí en México y tú conoces los nombres de esas personas de la independencia. ¿Dónde están? Hace 500 años atrás, un poco más, se descubrió las Américas y vinieron personas de otro continente y llegaron aquí. ¿Dónde están? Mi vida es de 24 años, de 14 años, de 54 años. ¿Cuánto es esto frente a la eternidad? Y entonces cuando Jesús dice, el que vive y cree en mí no morirá eternamente, me está hablando que hay una muerte eterna. ¿No sería importante pensar dónde voy a pasar mi eternidad? Yo quisiera sacarte de lo que estás trabajando y haciendo el día de hoy y mostrarte que hay una eternidad. Y que estos pocos años, sí, son pocos años, aun cuando tengas 70 años. Son pocos años comparados con la eternidad. Si nos preocupamos por dónde vamos a vivir el día de hoy, durante estos años que vivamos aquí, ¿no deberíamos de preocuparnos dónde vamos a vivir por la eternidad? Aquí Jesús me lo dice. El que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y luego le hace una pregunta a Marta y me encanta la pregunta. Le dice, ¿crees esto? Jesús era alguien que demandaba una respuesta. Jesús te dice el día de hoy, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿En verdad lo crees? ¿Sabes qué? Me encanta Marta. En esta ocasión me encanta la respuesta de Marta. Cuando Jesús le dice, ¿crees esto? Ella le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. ¿Sabes qué? Marta estaba pensando en la eternidad. Su hermano está muerto. Y no le dice a Jesús, Señor Jesús, yo creo que vas a resucitar a mi hermano ahorita. Y me gustaría tenerlo aquí para abrazarlo. No, Marta no dice eso. Marta se enfoca en qué hay que creer. Creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y que ha venido a este mundo. Marta tiene muy claro esto. Marta sabe dónde va a pasar la eternidad. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Entonces parte el encuentro con María. Marta ya tiene este encuentro con Jesús, pero de repente dice en el verso 28, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María sale corriendo a buscar a Jesús y los que estaban con ella dijeron, esta ya va a llorar al sepulcro. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, mira lo que hizo María, se postró a sus pies. Me encanta María. María llega corriendo con Jesús y lo primero que hace es una posición física que demuestra dónde está nuestro corazón. Ella se postra delante de Jesús y entonces dice esta frase. Dice María, Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Una vez más, la misma frase. Marta y María tenían esta misma fe. Ellos sabían que Jesús podía haber sanado a su hermano y no hubiera muerto su hermano si hubiera estado allí. Pero María no está sobre el pecho de Jesús, golpeando el pecho de Jesús, sino está postrada a sus pies diciéndole, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. En esta confianza plena, postrada a los pies de Jesús, entendiendo, tú tienes poder, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo. Llegó con él y le dijo así. Y mira lo que sucede en el verso 33. Jesús entonces, al verla, ¿qué? Llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y dice el verso 35, Jesús
lloró. ¿No es increíble? Al ver el sufrimiento de estas personas, al ver el sufrimiento de María, Jesús se conmueve. ¿Sabías que al ver tu sufrimiento Jesús se conmueve? ¿Qué era lo que estaba sufriendo María? La muerte de su hermano. Y ve a María llorando, y ve a los que la acompañan llorando, y dice aquí que se estremeció en espíritu y se conmovió. Estas palabras me hablan de cómo él se entristeció y se angustió. ¿Por qué Jesús se angustia? ¿Por qué? Él pregunta, ¿dónde le pusiste? Ellos le dicen, Señor, ven y ve. Y llega este versículo más corto en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Este versículo es el más corto, 2 palabras solamente, muy sublime. Dice, Jesús lloró. Jesús lloró. Solamente lloró. En otra ocasión por otras personas, al estar afuera de Jerusalén. Aquí está llorando Jesús. En otra ocasión lloró por sí mismo, estando en el monte de los olivos. Lloró y sudó gotas de sangre. Pero aquí Jesús está llorando, está entristecido. ¿Sabes qué? Jesús sabe lo que está a punto de hacer. Tú estás a unos segundos de saber qué es lo que Jesús hizo. Pero Jesús está llorando aquí. Los judíos dicen que lo vieron. Y entonces dijeron estas palabras, mirad cómo le amaba. Tú y yo sabemos que Jesús amaba a esta familia, que Jesús amaba a Lázaro. Pero ¿será esta la razón? ¿Que Jesús está llorando porque Lázaro está muerto y no lo va a volver a ver nunca? Jesús sabe lo que va a hacer en unos momentos. ¿Será esta la razón? Es que me pone triste el que Lázaro esté muerto. No, no es esa la razón. Jesús lloró. El dolor ante lo que sucedía, la muerte, le conmueve tanto a Jesús. El dolor que causa la muerte. ¿Has vivido una de esas experiencias? Cuando un familiar muere. Yo no tuve la oportunidad de regresar en esa época. Estando en Argentina, estaba demasiado lejos con una agenda. Cuando regresé a Monterrey, no tuve ni siquiera ganas de ir al sepulcro de mi abuelo. Es la fecha, el día de hoy, que no he ido. ¿Has estado en esa situación cuando alguien muere? Déjame hacerte otra pregunta. ¿De dónde viene la muerte? ¿Por qué nacemos para morir? Ahora todos vamos a morir, pero ¿de dónde viene la muerte? La Biblia me dice que la paga del pecado es muerte. La muerte es la consecuencia del pecado. Así me lo dice la Biblia. Al principio, en Génesis, cuando Adán recibe el primer mandamiento de Dios, Dios le dice, de todos los árboles puedes comer, pero de este árbol del bien y del mal no puedes comer, porque si comes de él, morirás. ¿Y sabes qué hizo Adán y Eva? Comieron, desobedecieron, pecaron, y entonces la muerte entró en el ser humano. En Romanos capítulo 5, verso 12 me dice, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por eso todos morimos. Y Jesús está frente a la tumba de Lázaro. Lo van llevando hacia el sepulcro y Jesús va llorando. ¿Por qué llora? Jesús llora porque sabe que la muerte es consecuencia del pecado. Porque sabe que Él vino a vencer el pecado. En la cruz del Calvario Jesús acabó con el pecado. En la cruz del Calvario Jesús acabó con el imperio de la muerte. Jesús vino a derrotar a la muerte. ¿Sabes qué? Muchos de nosotros lloramos porque Dios ha puesto este dolor en nuestro corazón. Nosotros conocemos al Salvador. Más que nada, Él nos conoce a nosotros. Y de repente vemos a tantas personas caminando en esta ciudad sin darse cuenta que Jesús pagó por sus pecados. Jesús está llorando. Y está llorando porque Él sabe, he venido a pagar el precio por los pecados, a vencer a la muerte. Y aquí está toda esta gente llorando por la muerte. Jesús lloró. Qué palabras tan sublimes. Jesús lloró. Algunos dijeron, mira cómo le amaba. Otros dijeron, mira lo que dijeron otros.
¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Algunos en un tono burlón dicen, bueno, esto comprueba que el ciego no fue sano por él. Si hubiera sanado a Lázaro como sanó al ciego, este hombre no estaría muerto. ¿Sabes qué? Están a punto de ver algo más grande. Están a punto de ver algo supremo. Están a punto de ver algo mucho más grande. Mira lo que dice el verso 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta. Dijo Jesús, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, apesta, porque es de 4 días, ya tiene 4 días, su cuerpo seguramente cuando abran esa tumba va a oler muy mal. Y Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Me encanta Jesús diciendo, no te he dicho que si crees. Jesús no cambia. Jesús es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Es ese mismo Jesús. El Jesús que estaba ahí presente es el mismo Jesús que viene a decirte, hey, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si depositas tu confianza en mí, no morirás eternamente, vas a vivir para siempre? Jesús comprueba una vez más y le dice, ¿sabes qué? Yo no voy a cambiar esto. ¿Sabes qué? Cree. ¿Sabes qué? Esta noche, cree. Deposita tu confianza en Jesucristo. Jesús le dice esto, entonces dice, quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, hizo una oración y le dice a su Padre, Padre, gracias te doy por haberme escuchado. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Ya te diste cuenta cuál es la palabra que más se repite en este pasaje? Creer. Para que crean. ¿Sabes que yo sé que tú me has escuchado? Yo sé que tú me escuchas, Señor. Padre, yo sé que tú me escuchas, yo sé. Pero por causa de la multitud que está a mi alrededor lo digo, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, Jesús dice la frase más... Esta frase es demasiado fuerte. Una frase demasiado atrevida. Yo me imagino este momento, están todos alrededor. Jesús pidió que la piedra se removiera. Ahora ahí está, y estoy seguro que Jesús pidió que la piedra se removiera para que todos vieran. Ahí está Lázaro muerto, ¿lo ven? Ahí está muerto. Y de repente Jesús dice de una manera atrevida, Lázaro, ven fuera. ¿Qué esperarías cuando alguien de repente, está tu familiar muerto, y de repente aparece una persona y te ha dicho, cree en mí, cree en mí, cree en mí, y de repente dice esto tan atrevido, Lázaro, ven fuera? Jesús decía palabras atrevidas. Jesús en el mar, estaba la barca casi hundiéndose, estaba la tormenta a todo lo que da, y de repente Jesús dice, calla, enmudece, y el mar y el viento se calmaron. ¿No está esto atrevido? Jesús habla atrevidamente. Lázaro, ven fuera. Yo me imagino a toda la familia, a todos los que estaban llorando, viendo de repente esto, y de repente ¿escuchaste bien? Dijo, Lázaro, ven fuera. O sea, Lázaro, ven. ¿Qué dijo? Lázaro, ven fuera. Y de repente, de la mirada puesta a Jesús, de no creer qué es lo que está diciendo, voltean a ver al sepulcro. Y de repente sucede esto. Mira lo que dice. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús de repente les dice, desátenle y déjenle ir. Es increíble esto. ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa. Jesús es atrevido al decir esto porque Jesús es Dios. Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Ese es Dios, el que da vida a los muertos. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Palabras atrevidas, hágase la luz. El creador del universo, de repente no existiendo nada, de repente dijo, hágase la luz. Ahora dice, Lázaro, ven fuera. A la tormenta y al mar, a su creación le dice, calla, enmudece y obedece. Y Lázaro obedece.
Lázaro de repente se levanta y empieza a salir por esa tumba y viene apretado, viene atado de sus manos y de sus pies con vendas y viene con un sudario en su cabeza. Y de repente Jesús le dice: hey, desátenle y déjenle ir, está vivo. Es increíble. Jesús está demostrando que tiene poder sobre la muerte, ¿no es así? Jesús antes demostró que tenía poder sobre el clima, sobre la tormenta, sobre el mar. Ahora Jesús está demostrando que tiene poder sobre la muerte. Físicamente hizo revivir a un muerto. Y entonces ahora escucha de nuevo sus palabras: yo soy la resurrección y la vida. Aquel que esté muerto, crea en mí y vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Jesús tiene poder para decir esas palabras y lo avala cuando Lázaro sale del sepulcro. ¿Esto es un milagro? Sí, es un milagro. La vida es un milagro. Todo lo que ves a tu alrededor es un milagro. Que el mundo en el que vives es un milagro. Estar a la distancia exacta del sol para no quemarnos y estar a la distancia exacta para no congelarnos es un milagro. Vivir en un ambiente en el que puedes respirar y puedes caminar es un milagro. Que tú estés sentado y escuchándome es un milagro. ¿Te das cuenta? Esto es un milagro, sí es un milagro. Hecho por el creador del universo. Hecho por aquel que hizo todas las cosas. Hecho por aquel que sostiene todas las cosas en su mano. Es Jesús diciendo: Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto salió. Entonces, dice la Biblia en el verso 45, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes, los fariseos, reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Pues ahora resulta que este resucita muertos y creen en él. ¿Qué vamos a hacer? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, el sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación judía. Pero mira lo que dice: y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día, mira, acordaron matarle. La reacción ante este suceso son dos cosas. Y creo que la reacción que veremos el día de hoy son dos cosas: o crees en Jesús o lo quieres matar. O crees en Jesús o quieres silenciar lo que estoy diciendo. O crees en Jesús o le das la espalda. Aquí las reacciones son así. Ellos creyeron en Jesús. Y si creyeron, si estaban muertos, ahora viven. Y si creyeron y ahora viven en él, no morirán eternamente. Pero los otros dijeron: perderemos nuestra autoridad, perderemos quienes somos. Aquí el suceso no es entenderlo, es creer. Aquí el asunto no es tratar de explicarlo, es creer. Y me encanta la Biblia cuando me dice: por gracia sois salvos, y esto por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y sabes que muchos, no solamente en esta ciudad, sino fuera de esta ciudad, han estado orando por ti para que Dios ponga fe en tu corazón el día de hoy. Es un regalo de Dios. Aquí me dice, y se trata de creer. Aquellos que creen se someten a Jesús como su Señor. Aquellos que no creen no se someten a Jesús como Señor y siguen siendo el Señor, su Señor. Caifás de repente dice algo sorprendente: no, ustedes no saben nada. ¿No saben que nos conviene que un hombre muera por todos? Me encanta esto. Esto me habla de sustitución. ¿Sabías que Jesús, el Hijo de Dios, que demostró tener poder sobre la creación y sobre la muerte, el Hijo de Dios, Dios en carne, Emmanuel, Dios con nosotros, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros? Jesús pagó el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario.
Él fue a la cruz cargando todos nuestros pecados. Isaías 53:6 me dice: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Cristo, en Él, el pecado de todos nosotros. Jesús en la cruz pagó nuestros pecados. Él murió por nuestro lugar, en nuestro lugar. Nosotros debemos de morir, pero Él en sustitución tomó nuestro lugar y pagó nuestros pecados. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? ¿Por qué su muerte tan cruel? Porque Jesús recibió el justo castigo por los pecados, no de Él, porque Él no conoció pecado, sino por el justo pecado tuyo y mío. Él nos sustituyó. Él pagó el precio de nuestros pecados. Lo más increíble es que después de muerto Jesús, a los 3 días, resucitó. ¿Por qué hicimos esto? ¿Por qué hicimos todo esto para presentarte este mensaje? ¿Por qué lo hicimos? Déjame decirte por qué lo hicimos. Dice así en la palabra de Dios en 2 de Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Dios lo hizo. Las vidas transformadas de las personas que has visto en este escenario, las vidas transformadas de tu familia o de tus amigos que están en esta noche aquí, Él lo hizo. Él hizo a esa persona una nueva criatura, proviene de Dios, dice la palabra. Él nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nosotros hemos entendido esto. Hemos entendido que nosotros somos y tenemos este ministerio de la reconciliación. Me dice aquí, somos embajadores en el nombre de Cristo. Y yo me paro el día de hoy en este lugar como un embajador de Dios, como un embajador en el nombre de Cristo, y como si Dios rogase por medio de nosotros: yo te ruego, reconcíliate con Dios. Te ruego, reconcíliate con Dios. ¿Qué tengo que hacer? Reconocer que Él nos reconcilió consigo mismo en la cruz del Calvario, que Él murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Reconocer que soy un pecador y que Él murió en mi lugar, y creer en mi corazón que Dios le levantó de entre los muertos. La Biblia me dice que si confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios le levantó de entre los muertos, seré salvo. El día de hoy creo que necesitas a Cristo, y no quiero que te vayas, porque vamos a continuar. Vamos a escuchar una canción en este momento con María, y en unos momentos más adelante regresará Heriberto para cantar otras canciones con nosotros. Pero yo quiero que ahí donde tú estás, si quieres hacerlo, y puedes hacerlo, cierra tus ojos ahí donde estás y escucha la letra de esta canción. Escucha lo que dice esta canción. Y mientras escuchas la canción, ponte a meditar en lo que estuvimos hablando y viendo aquí en la palabra de Dios. Yo quiero regresar después de esto haciéndote una invitación. Escucha esto.
igual. Yo no sé cuál sea tu miedo más grande. Mi miedo más grande era morir, la muerte. Cuando yo leo estas palabras, encuentro que no tengo de qué temer y qué miedo tener. Si Él ha derrotado a la muerte y resucitó entre los muertos, y Él me ha prometido vida eterna, puedo confiar en Él y depositar mi confianza plena en Él. Y Él quitará este miedo. Eso es increíble. Porque la palabra de Dios dice que Él derrotó a aquel que tenía el imperio de la muerte, al diablo. Y me dice, para que todos aquellos que estaban esclavizados por el terror a la muerte puedan ser libres. Y el día de hoy Dios quiere darte esa libertad. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacerlo? La Biblia me dice que lo primero que tengo que hacer es reconocer quién soy yo. Reconocer, soy un pecador, he fallado, lo que me merezco es la muerte. Lo que sigue es reconocer que Jesús es Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, que Él pagó mis pecados en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, demostrando que hay vida eterna. Creer en mi corazón que Dios le levantó de entre los muertos y serás salvo. Todo esto lo preparamos para ti, para que tú escuches este mensaje. Pero te lo dije, Jesús demanda una reacción y una respuesta. Y Jesús pregunta, ¿crees esto? Yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Crees esto? Y te estoy hablando a ti, que vienes por primera vez a algo como esto, o que has estado viniendo o has ido a una iglesia, pero no has tomado una decisión por Cristo. Yo te animo el día de hoy. Cree en Jesucristo y serás salvo. La Biblia me lo dice así. Cree en Jesús y serás salvo tú y tu casa. Ven a Cristo el día de hoy. ¿Por qué he de necesitar a Cristo? Porque esta canción me dice, necesitas a Cristo. ¿Por qué necesito a Cristo? Porque si no tuvieras a Cristo, estás perdido. Esa es la verdad. Si la paga del pecado es muerte, yo soy un pecador, estoy perdido. Pero si el día de hoy depositas tu confianza plena en Jesucristo, Él te salvará. Y yo el día de hoy, yo quiero hacer una oración, invitarte a que recibas a Cristo. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos todos?
Ahí donde estás, cierra tus ojos. Señor, te pido, Señor, que tú te glorifiques en esta noche. Que tu Espíritu Santo haga su obra, Señor, la obra que nadie de nosotros puede hacer. Y que tú convenzas, Señor, de pecado, de juicio y de justicia. Y que tú seas glorificado, Señor. Señor, el día de hoy hemos presentado tu palabra, hemos presentado tu evangelio, Señor. Te pido que hagas tú tu obra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Mantén así tus ojos cerrados y yo quiero pedirte que si esta noche tú has entendido, necesito entregarle mi vida a Cristo. Si esta noche tú has entendido, soy un pecador. Si esta noche has entendido, Cristo pagó el precio de mis pecados, resucitó al tercer día y quiero creer en Él. Yo te ruego que te pongas de pie, ahí donde tú estás. Te invito a que te pongas de pie. A que así como María llegó con Jesús, se postró a sus pies, el día de hoy tú te pongas de pie. Al ponerte de pie tú me estás diciendo, yo necesito de Cristo. Al ponerte de pie tú me estás diciendo, soy un pecador y necesito entregar mi vida a Cristo. Ponte de pie y donde tú estás. Mientras nosotros cerramos nuestros ojos, Jesús demandaba una respuesta. ¿Crees esto? Así es Jesús. Y ese Jesús es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo Jesús que dijo con sus palabras, Lázaro, ven fuera. El mismo que viene a decirte el día de hoy, hey, ponte de pie, me necesitas a mí. Quiero pasarte del imperio de la muerte al de la luz. Quiero que pases de la potestad de Satanás a Dios. Ponte de pie. Sé que de repente tú digas, no, pues de repente estabas diciendo cosas y como que me estabas hablando directamente a mí. Bueno, no, yo no te conozco, no sé quién eres, pero Dios sí te conoce y Dios sí sabe la necesidad más grande que tienes. Ponte de pie. No importa que estés allá arriba, tú ponte de pie. Si necesitas a Cristo esta noche, ponte de pie. Yo te espero. A lo mejor estás sentado ahí diciendo, lo haré, no lo haré, lo haré, no lo haré. No queremos nada de ti. Lo único que te estamos ofreciendo es salvación. Esa salvación es gratuita. No te costó nada entrar aquí, ¿verdad? Queríamos demostrarte que al entrar al auditorio gratis, es entrar al cielo gratis. Pero ¿sabes que alguien tuvo que pagar? Y Jesucristo fue el que pagó. Si tú necesitas a Cristo el día de hoy, ponte de pie. Te lo ruego, reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios, reconoce quién es Él. Así como María cantaba hace unos momentos, canto de mi Señor, de mi Salvador, que ahora Él sea tu Señor, tu Salvador. La Biblia me dice que al ver todo esto, muchos creyeron en Él. Deposita tu confianza en Él, ponte de pie. Si tú te has puesto de pie, yo quiero guiarte en una oración. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Reconocer esto que acabamos de decir. Y yo quiero guiarte en una oración y te pido que repitas esta oración después de mí. Si lo puedes hacer con voz fuerte, hazlo con voz fuerte. Ahí donde estás, con tus ojos cerrados, dile, Señor Jesús, hoy vengo delante de ti. He entendido que soy un pecador y me arrepiento de mis pecados. El día de hoy he conocido a través de tu palabra que necesito depositar mi confianza en ti, creer en ti. El día de hoy, Señor Jesús, deposito mi confianza en ti. Me arrepiento de mis pecados y recibo de parte tuya el perdón de pecados y la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Que nos dé un aplauso a Jesucristo. Quédate ahí de pie, por favor.